Muy buenos días, ¿cómo estamos amigos y amigas? Este es el lugar, Dios. Mm. Amén. Nos rendimos a ti, Dios. Te entregamos nuestra vida a ti, Dios. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Dios. Solo en ti, Dios. Solo tú. Lindo. Lindo. Confiar en Dios, caminar con Dios, andar con Él, caminar con Él, siempre va a ser lo mejor que podamos hacer, la verdad. Me cuesta entender todavía cómo hay gente que no camina con Dios o que tal vez vive su vida lejos de Dios. Cuando Dios tiene todo, ha dispuesto todo para que el ser humano pueda caminar con Él. Pero cuando confiamos en Dios, cuando caminamos con Él, cuando tenemos la posibilidad de andar con Él, es maravilloso. Bueno, es así, ¿cierto? Buenos días. ¿Cómo estamos? Rox, Francisco, Violeta, Oli, Don Álvaro Alarcón, me imagino que desde su pega, ¿ya? Pero si quieren ver algo lindo, después busquen en YouTube algo que se llama Revere 24/7, es precioso. Tiempo de adoración de 24 horas por 7 días. Precioso, la verdad que es algo hermoso. Bueno, ¿cómo estamos? Se les... ¿Cómo se despertaron después del trasnoche de ayer? Lorena, buenos días, ¿cómo estás? Dios es bueno, sí, maravilloso. Yo, a esta altura yo ya me cuesta como, cómo vivir la vida sin Dios, cómo poder vivir la vida alejado de Dios o sin tener alguien en quien refugiarte, en quien confiar en medio de tanta situación, y no lo digo tan solo por el virus, sino que también lo digo por todas las situaciones que se viven en la vida. Y, y Dios ha prometido acompañarnos y ha prometido estar con nosotros en cada momento. Básicamente, Él nos dice, no te desesperes que yo estoy contigo. No te desesperes. Yo creo que si algo Dios tuviera que decir hoy día, es decir, no te desesperes. La palabra desesperarse viene de sin esperanza, de no tener esperanza. Cuando gente está desesperada es porque no hay esperanza en sus vidas. Y en el libro de Romanos nos dice que Dios es el Dios de la esperanza. Entonces cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, estamos diciendo, Dios, tú tienes en ti, encontramos una esperanza de la vida, para la vida. Y no tan solo para esta vida, sino que para la venidera, vida venidera. ¿Ya? Bueno, ¿cómo estamos? Don Diego Araya, directamente desde el sur de Chile, me imagino que allá debe estar lloviendo muchísimo. Y sí, esta mañana amaneció con mucho frío. Pero si sigue la corriente de los demás días, más ratito ojalá se abra un poquito, salga el sol y podamos tener un tiempo lindo, un día precioso, ¿cierto? Porque al final es lo que a mí me gusta, ¿ya? Sandra, ¿cómo está usted, amiga mía? Sandra de allá de Chillán, de Los Ángeles. Gente del sur, mira, allá también es frío. Hola Jenny, ¿cómo estás? Buen día, que Dios les bendiga. Tenemos un día frío acá en Santiago, pero
Dios nos mantiene bien. Cafecito, té. Me dio tanta risa porque una vez una persona me dijo, pero pastor, yo tomo Ulpo en la mañana. Está bien, pues tome Ulpo, pues coma Ulpo en la mañana. ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? Así que no hay ningún problema con esto. ¿Ya? Así que un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Recuérdale poner me gusta o compartir. ¿Les gustó en la conversación de anoche? ¿Qué les pareció la conversa de anoche? ¿Mm? ¿Estuvo bueno? Muy tarde nomás, ¿no? O estuvo bien en realidad, si al final yo dije a lo mejor algunos se tienen que levantar temprano, por eso terminamos antes, pero es así. ¿Quién está comiendo leche con avena? Vale, bien. Ya, amo el sur y el... Bueno, en gusto no hay nada escrito, amiga. Yo, calorcito, hawaiana, pantalones cortos y polerita, yo soy feliz con eso, ¿ya? Y ojalá frente a una playita, oh, fabuloso. Miel y salvado, bien. Amiga, estamos viendo qué hacemos próximo jueves. Ya, es muy probable que los jueves vamos a hacerlo como un tema como lo hicimos allá y conversar acerca de cosas sabrosas que han pasado en la vida cristiana, pero también aprender, porque el proceso de la transformación, lo que hablábamos ayer, que Dios usa la palabra, el espíritu, personas para transformar y cambiar nuestras vidas, son cosas reales, ¿ya? Pero vamos a continuar en una línea similar los días jueves porque son dos cosas. Por un lado, yo aprovecho, la verdad, podríamos haber seguido hablando con Javier un par de horas más. Tenemos tantas cosas después de estos 35 años de amistad que podríamos haber seguido hablando mucho más de cosas, pero entiendo que también hay que dejar algo para el próximo, así que próximo jueves vamos a ver que ahí vamos a hablar algo interesante también para cada uno de nosotros. Después nos quedamos hablando un poquito y para seguir, para variar, y cómo el proceso de la convicción, porque al final la convicción es algo que sostiene la vida, ¿ya? La convicción es algo que sostiene la vida. Bueno, ¿por qué no oramos y comenzamos, les parece? Así que recuerda poner me gusta, compartir para que otros puedan, ¿cierto?, ver este videito. Así que te invito allá donde tú estás que podamos hacer una oración y podamos comenzar esta charla acerca de cómo vivir bajo la gracia de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana y Dios, simplemente gracias por el proceso de la transformación que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos aceptas como llegamos, como somos. En el estado en que estemos, tú siempre tienes los brazos abiertos como el padre del hijo pródigo, siempre brazos abiertos. Pero, Padre, también es una realidad que tu espíritu, tu palabra, Señor, personas vienen para transformar y mejorar nuestras vidas. Así que, Padre, yo te doy gracias por esa posibilidad que tú generas en nuestras vidas. Y te pido por esperanza, Dios, te pido por esperanza para cada uno de mis amigas, mis amigos, Señor, que está escuchando hoy día. Señor, que aun cuando tal vez el mundo mira, ya hay desesperación, nosotros podemos tener la esperanza puesta en ti. Tu palabra dice que tú eres el Dios de toda esperanza y en ti podemos poner nuestra fe y confianza. Así que, Padre, que venga tu reino, que venga tu presencia sobre cada uno de nosotros y que podamos, Padre, mirarte a ti por sobre toda situación, Dios. Yo te pido, Dios, que quites todo temor, toda inseguridad, Padre, porque al final tú tienes cuidado de nuestras vidas. Y tu compromiso para cada uno de nosotros es que tú proveerás, Señor, para cada una de nuestras necesidades. Así que te damos muchas gracias, Padre, en esta mañana, Señor, y te alabamos, te bendecimos porque tan solo tú eres Dios. Y como oraba David, yo te adoro porque tú eres mi Dios. No necesito que me des algo o que me regales algo, simplemente porque tú eres mi Dios. Yo te adoro esta mañana, Dios, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Bueno, vamos. Bueno, estamos hablando sobre cómo vivir bajo la gracia de Dios. Hoy vamos a hacer el último, ya es demasiado, es too much, ¿ya? Este es el En tu casa 63, ¿ya? Llevamos, no sé cómo hemos llegado a este punto, pero ya estamos aquí. Y este es el noveno de cómo vivir bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene que ver con
con el regalo de Dios, cómo Dios se relaciona con nosotros, cómo Dios establece sus lazos relacionales con cada uno de nosotros, y en ese proceso es que tú y yo podemos tener acceso a la presencia de Dios, ¿ya? Para nosotros como Iglesia Viña, para nosotros como Iglesia Viña, la gracia, si bien es cierto, es algo importante, pero es un valor también para nosotros. Gracia y misericordia, como Iglesia Viña, es un valor importante, donde nosotros decimos, no, Dios, tú nos aceptas como somos y te relacionas con nosotros tal como nosotros somos. Así que animarte a ese proceso, porque más allá, yo tengo claro, el apóstol Pablo habló con los Gálatas y les dijo, Gálatas insensatos, necios, ¿cómo se les ocurre? Si comenzaron en la fe, van a terminar en la carne esta cuestión. Y es el gran, no sé si llamarle peligro, ¿no? Pero la gran sensibilidad de cada uno de nosotros como seguidores de Jesús es que en el fondo comenzamos esto por la fe y de alguna manera humana, de alguna manera, de algún razonamiento humano, queremos nosotros terminarlo en nuestra fuerza. Entonces terminamos, mírame Dios lo que yo hago, yo ayuno, hago esto, y terminamos como de alguna forma poniendo los ojos en nosotros mismos en vez de ponerlos en Dios. Y por eso que el apóstol Pablo, hablando con ellos, les dijo, los Gálatas les dijo con claridad, oye, ustedes que han comenzado en el Espíritu, o han comenzado por fe, o han comenzado en la gracia, ¿por qué se les ocurre que esto lo van a terminar bajo sus propias fuerzas? Gracia es recibir algo que no merecemos. Gracia es la manera como Dios ha determinado relacionarse con cada uno de nosotros. Y la gracia es algo que también tenemos que aprender a relacionarnos nosotros. O sea, Jesús dijo, ustedes han recibido de gracia y tienen que aprender a dar de gracia. Entonces la forma en cómo nos relacionamos cómo Dios se relaciona con nosotros, es la manera de cómo Dios nos ha llamado a relacionarnos con otros. Entonces, en ese proceso es que cada uno de nosotros estamos hoy día, en un proceso donde hemos aprendido o estamos aprendiendo en cómo relacionarnos con otros, en cómo extender perdón, compasión, bondad a otros, como Dios lo ha hecho con nosotros. Pero gracia es la manera de cómo Dios ha decidido relacionarse con cada uno de nosotros, ¿ya? Por eso que es tan importante aprender a vivir bajo la gracia. Hemos visto qué significa cuando yo me pongo bajo mi fuerza y no bajo la gracia. Hemos visto los beneficios de la gracia. Hemos estudiado sobre el descanso, la sanidad. Hemos estudiado acerca de cómo yo puedo ser restaurado bajo la gracia de Dios, de cómo yo puedo mirar un futuro con esperanza con la gracia de Dios. Y hoy día a mí me gustaría simplemente tener un tiempo, un par de minutos, para poder hablar sobre el cuidado de Dios. Y cuando podemos mirar nuestras vidas, y claro, a todos nos ayuda el 10% que llegó, a todos nos ayudan tal vez los bonos si es que te llegó algo, a todos nos ayuda todos estos elementos, pero al final es Dios quien tiene cuidado de nuestras vidas. Al final es eso. Así que, bueno, eso. Buen día, Pastor Herman Gajardo, Karin de allá de Osorno, ¿cierto? Don Raúl Belmar, Isabel Verónica, ¿cómo estamos? Ya, ¿cierto? Entonces, gracia es maravilloso porque de alguna forma nosotros entramos a esta gracia por la pura fe y esto no tiene que ver con nosotros para que no haya un equívoco en decir que esto lo hicimos nosotros. Entonces, gracia es algo maravilloso, ¿ya? Pero hoy día vamos a ver un poquito, acerca de, no necesitamos estar intimidados, no necesitamos vivir una vida atemorizados o inseguros o inciertos, ¿ya? Acerca de lo que se viene para nuestras vidas. Por lo tanto, vamos a leer en el Salmo, ¿cierto? 121, versículos del 5 al 8. Salmo 121 del 5 al 8. Hola Andrea, ¿cómo estás, amiga? Amiga, ¿cómo estás? Bueno, Salmo 121 del 5 al 8. Dice, el Señor es quien te cuida, o quien me cuida, quien nos cuida. Dice, el Señor es quien nos cuida, el Señor es nuestra sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni de la luna de noche, porque el Señor te protegerá, de todo mal protegerá nuestra vida. El Señor nos cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora
y para siempre. Entonces, el compromiso de Dios, hola Jimé, ¿cómo estás? El compromiso de Dios, bienvenidos a todos. Ya tomen su tecito, su café, lo que ustedes quieran tomar ahí, pero que sea apropiado para la mañana, ¿ya? Bueno, pero al leer este Salmo 121 nos muestra que Dios tiene cuidado de nuestra vida y se ha comprometido y dice que el sol no nos hará daño ni la noche tampoco, y que el Señor nos va a proteger y que de todo mal Él protegerá nuestra vida. El Señor nos cuidará tanto en la casa como en el campo. El Señor se ha comprometido a cuidar nuestras vidas. Entonces, en ese proceso es que nosotros no necesitamos. Obviamente tenemos nuestras inseguridades como ser humano, tenemos nuestras luchas como persona, tenemos nuestras falencias, obviamente, y eso es muy normal. Pero al final nosotros tenemos que volver a enfocarnos en los cuidados y en los procesos que Dios tiene para nuestras vidas. La promesa de Dios en el Salmo 121, la promesa de Dios es cuidar nuestras vidas siempre, día, noche, estemos en la casa, estemos en el trabajo, estemos en el camino. El compromiso de Dios es cuidar nuestras vidas. Por lo tanto, no necesitamos o no debemos caer en la desesperanza del futuro. No necesitamos caer en esta desesperación del futuro donde de repente, ¿y qué vendrá? ¿Y qué ocurrirá? ¿Y qué pasará? Y esto no significa no planificar, y esto no significa no tener objetivos. De hecho, lo hemos hablado, lo hemos conversado. Es tan importante los objetivos y las metas para nuestras vidas porque eso nos da un sentido de orientación. Pero con todo lo que está ocurriendo, con todo lo que está pasando de repente, es tan fácil caer en una desesperanza y es tan fácil caer en un estado casi crítico de decir, no sé lo que viene, no sé lo que ocurrirá. Pero amigos, Dios sí sabe. Y aun cuando el ser humano no tenga idea de lo que está pasando, Dios sí sabe y está al tanto. Esto no pilló desprevenido a Dios. Esto no es que haya sido algo que haya pillado a Dios como durmiendo o algo así. Dios está muy al tanto de lo que nos está pasando. Y nosotros necesitamos aprender a poner nuestra confianza, nuestra seguridad en Él. Entonces, el Salmo 121 nos muestra que el Señor es quien nos cuida. Y Él es quien nos protege. Por lo tanto, podemos tener la esperanza y podemos tener la seguridad de que tú y yo no estás solo, no estás sola, no estás abandonado ni estás abandonada, sino aún cuando a veces en las situaciones complejas donde a veces no sentimos a Dios y no tenemos como que Dios desapareció y no sabemos dónde está. Pero Dios tiene muy claro lo que nos ocurre. ¿Ya? Él tiene con mucha claridad. Por lo tanto, podemos tener seguridad, ¿ya? Por eso podemos tener seguridad y no necesitamos vivir bajo los miedos y los temores del que vendrá, del que pasará, del que ocurrirá. Obviamente necesitamos cierto nivel de información, no estoy diciendo que no, pero lo que estoy diciendo es que al final el fin último es poner nuestra confianza en Dios. O sea, Él se ha comprometido en cuidar nuestras vidas. Entonces, no necesitamos tener miedo, no necesitamos tener temor. Podemos confiar en Dios de todo corazón y podemos confiar en Él con todo lo que Él tiene para nuestras vidas. En Isaías capítulo 40, versículos 10 a 11, ¿por qué no necesitamos tener temor? ¿Por qué ni tú ni yo no necesitamos caer en la incertidumbre o en la inseguridad que muchas personas que confían en el sistema caen? En Isaías 40, versículos 10 y 11 dice lo siguiente. Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna, su galardón lo acompaña y su recompensa precede. Pero dice versículo 11, como pastor que cuida su rebaño, recoge sus corderos en sus brazos, lo lleva junto a su pecho y guía con cuidado a la recién parida. Él es como un pastor que cuida de nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no tener temor? Porque Dios cuida tu vida. Jesús mismo dijo, yo soy el buen pastor. Y dijo después y añadió, y dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, cuando tú pones atención y pones cuidado a qué significa, cuál es el rol del pastor, a cuál se refiere la palabra aquí en Isaías, o al rol del pastor, cuando Jesús se refería, es al cuidado, al protector, al proveedor. O sea, el trabajo pastoral que está hablando, al trabajo pastoral me refiero ganadero, real, ahí en terreno,
Él está hablando que es el que protege, es el que guía, es el que provee el agua, el alimento, etcétera. Entonces, de alguna forma, es el que restaura, sana, y está diciendo que Dios es nuestro pastor. Por lo tanto, el compromiso de Dios es que, ¿por qué no tener temor? Porque Él se comprometió a cuidar tu vida y a cuidar mi vida. Y Dios no es hombre para que mienta, ni es una persona para que va a fallar lo que Él ha dicho. Por lo tanto, yo puedo confiar en que las promesas de Dios son en un sí y en una mer, y que las promesas de Dios son reales. Así que, en medio de lo que puedas estar pasando, lo que puedas estar viviendo, yo creo que es tan importante que poner los ojos en Jesús, apuntar y mirar a Él y decir, Señor, yo sé que tú tienes cuidado de nuestra vida. De hecho, en un momento Jesús dijo que el Señor nos tenía en su mano y nada, absolutamente nada, nos va a arrebatar de la mano de Dios. Por tanto, eso me tiene que dar seguridad y echar fuera los temores. ¿Por qué no necesito tener temor? Porque Dios es mi pastor y porque nada me faltará. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, versículo archiconocido, dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Por lo tanto, cuando yo entiendo tanto esto, dice que toda situación, de alguna manera y de alguna forma, Dios la transforma para bien. Y como hablábamos ayer con Javier, José es un ejemplo de esto. José rechazado por su hermano, golpeado por su hermano, vendido por su hermano, viviendo como esclavo, encarcelado, luego acusado de violación, un montón de cosas. Pero Dios transformó todo esto malo en algo bueno. Y hay muchas situaciones que a veces nosotros cuando las estamos viviendo, cuando las estamos pasando, la vemos, ¿por qué Dios me pasa esto? Pero Dios tiene un plan en todas estas situaciones. Por eso cuando leemos, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, no necesitamos tener temor del futuro, ni necesitamos tener inseguridades acerca de lo que vendrá, porque Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Y quiero animarte a esto, porque obviamente vamos a experimentar estas inseguridades como seres humanos, pero nosotros tenemos que aprender a tomar esos pensamientos y aprender a tomar esos sentimientos y enfocarlos a Dios y decir, no pues. Nosotros confiamos en Dios. Nosotros vamos a confiar que Dios es mi pastor y que Él se ha comprometido a que nada nos faltará y Él se ha comprometido a cuidar y a proteger nuestras vidas. ¿Podemos confiar en Dios? Sí podemos confiar en Dios. Él es el Dios de la esperanza. Por eso que no necesitamos tener temor. No necesitamos tener temor entonces, número uno, porque Él se ha comprometido a cuidar tu vida y a cuidar mi vida. Él es el buen pastor, Él es el gran pastor. En el Salmo 103, una segunda razón, ¿por qué no necesitamos tener temor? Salmo 103, versículo 1. Dice, alaba alma mía al Señor, y alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. O sea, una segunda razón que por la cual no necesitamos tener temor es porque Dios siempre está trabajando en nuestras vidas. No es que Dios no se ha tomado vacaciones, no es que Dios se está quedando dormido, ni es que Dios está cansado. Dios constantemente está trabajando en nuestras vidas. Y aquí David dice, alaba alma mía a Dios y no olviden ninguno de sus beneficios. Beneficios diarios. Y dice, Él perdona nuestros pecados, Él sana nuestras dolencias, Él rescata nuestra vida del sepulcro y nos cuida con amor y con compasión. Y Él colma de bien en nuestra vida y nos rejuvenece como las águilas. O sea, Él siempre está trabajando en nosotros, ya sea perdonándonos, ya sea sanándonos, rescatándonos, cubriéndonos, ¿cierto? Generosamente dándonos para nuestras vidas y renovando nuestras fuerzas. Pero Dios está constantemente trabajando en nosotros. Dios no es que tome un respiro, Dios siempre quiere hacer algo en nuestras vidas. Recuerda que lo que Dios espera de nosotros es que Cristo sea formado en cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, en ese proceso es que Dios siempre está haciendo algo. Dios no te ha dejado solo ni sola, eso ni te ha olvidado. No es que Dios te dejó por ahí por un rincón y dijo, ya, chao, con esta o con este no hay esperanza. Dios no ha hecho eso.
Dios no se ha olvidado de ti, ni te ha dejado tirado por ahí, ni te ha dejado botado por ahí, sino que Dios siempre está trabajando en nuestras vidas, ya sea perdonándonos, sanándonos, rescatándonos, cubriéndonos, colmándonos o rejuveneciendo, renovando la fuerza. Pero siempre hay algo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y yo lo encuentro maravilloso porque, claro, nosotros vamos y nos acostamos, y aun cuando tú estés durmiendo, y aun cuando tal vez tu cuerpo está en estado Z, ¿ya? Dios está ahí protegiendo y cuidando tu vida. Dios está allí para renovar tu fuerza. Dios está allí con nosotros. Entonces, yo lo encuentro maravilloso que podemos dormir confiados, porque Dios está ahí para protegernos. Entonces, no necesitamos tener temor. Podemos confiar en Dios. El Salmo 121 que leímos al comienzo, lo que dice es que de día y de noche, Él va a cuidar nuestras vidas. En el hogar y en el camino, en la casa y en el camino, Él va a proteger tu vida, mi vida. Y eso es por la pura gracia, no es que haya algo que yo me lo gano, lo compro, me lo merezco. Es simplemente porque Dios ha determinado relacionarse con nosotros de tal manera que Él ha dicho, ¿sabes qué? Porque no se trata de ti, sino que se trata de lo que Jesús hizo en ti. Es que yo voy a comprometerme contigo, voy a cuidarte y voy a protegerte. Yo lo encuentro maravilloso porque eso nos da seguridad. Nos da seguridad dentro de la inseguridad. Porque somos seres humanos y vamos a experimentar cosas. Obviamente vamos a experimentar cosas. Obviamente vamos a recibir información que nos va a alterar y nos va a generar ciertos niveles de inseguridades. Pero dentro de esa inseguridad tú puedes decir, no, como dijo David, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, alaba al Señor. Y no olviden ninguno de sus beneficios. Entonces, en medio de esa incertidumbre o en medio de los temores o en medio de la inseguridad, nosotros podemos enfocarnos y decir, no, vamos a confiar en Dios porque Dios siempre está trabajando en nuestras vidas. Entonces, no necesitamos tener temor. No, no necesitamos caer en esa incertidumbre, esa inseguridad. Porque Dios se ha comprometido para ser el buen pastor que va a cuidar de cada uno de nosotros. Y porque Dios, de alguna manera, siempre está trabajando en nuestro favor. Siempre Dios está haciendo algo en favor nuestro. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que lo necesitamos. O sea, cuando viene la inseguridad, cuando viene la incertidumbre, cuando viene la desesperación, nosotros podemos ir confiadamente al trono de Dios, al trono de la gracia y decirle, Señor, esto me está pasando, esto me está ocurriendo. Y Dios en medio de eso nos va a dar la gracia que necesitamos para pasar esos momentos oportunos, esos momentos en que estamos pasando de incertidumbre. Por eso no necesitamos el proceso de la inseguridad, el proceso de los temores, el proceso de la incertidumbre, son procesos que alteran nuestra visión de la vida. Cuando miramos la vida con incertidumbre o miramos la vida sin esperanza, esto se vuelve un caos. Por eso que Dios de alguna forma nos asegura una y otra vez y nos asegura constantemente, yo no te voy a dejar solo ni sola, no te voy a abandonar, yo soy como el buen pastor que siempre va a cuidar tu vida, yo voy a estar siempre al alcance de tu mano. Y aquí nos dice que puedes entrar confiadamente para recibir lo que tú necesitas. Por eso, claro, dentro de todo lo que vivimos como seres humanos, dentro de todo lo que pasamos y dentro de todas las situaciones que experimentamos, la inseguridad y los temores siempre van a estar ahí porque no sabemos lo que va a pasar en 15 minutos más. Pero sí sabemos que Dios lo sabe. Y sí sabemos que Dios nos va a proteger y nos va a cuidar. Por esa situación es que nosotros podemos mirar a Dios y reenfocarnos y acercarnos, como dice aquí el autor del libro de Hebreos, acercarnos al trono de la gracia para recibir lo que tú y yo necesitamos. ¿Qué necesitas esta mañana? ¿Necesitas paz? ¿Necesitas sanidad? Como leíamos en el Salmo cierto anterior, claro, en el Salmo 103, Él perdona nuestros pecados. A lo mejor estáis luchando, a lo mejor estás luchando contigo mismo por alguna situación que cometiste, hiciste, pero la Biblia dice que Él perdona nuestros pecados, que Él nos sana de nuestras dolencias,
¿Qué necesita esta mañana? ¿Qué necesita en este día? Porque la Biblia dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir lo que necesitamos para el momento oportuno que tú estás pasando, que tú estás viviendo, que nosotros estamos viviendo. Y la Biblia dice que Dios está siempre perdonándonos, sanándonos, rescatándonos. A lo mejor está en situaciones complejas y necesita un rescate de Dios. Él está siempre cubriéndonos con su amor y compasión. Y Él está siempre generando lo que necesitamos para colmar nuestras vidas y renovar nuestras fuerzas. Entonces no necesitamos vivir en el temor, ni necesitamos vivir en la incertidumbre o la inseguridad, porque Dios está allá con nosotros. Entonces, ¿por qué no necesitamos? Uno, porque Dios ha comprometido cuidarnos. Y dos, porque Él siempre, siempre está trabajando en algo para nuestro favor. Un tercer elemento, ¿por qué no necesitamos caminar o vivir en el temor o en la inseguridad? En Efesios capítulo 1, versículo 14, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Este garantiza, ¿cierto? Hablando del Espíritu Santo, dice, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido de Dios para alabanza de la gloria. O sea, Dios nos ha reservado para su gloria. O sea, la Biblia dice que Dios creó todo lo que hay, los cielos, la tierra, las montañas, los animales, y creó al final al ser humano. Hombre y mujer los creó. Y tú y yo somos la corona de la creación. Cuando Dios miró lo que había creado, dijo, me quedó bien. Estaba sorprendido de todo lo que había hecho. Y claro, nosotros nos miramos nosotros mismos y decimos, no, yo soy aquí. Nos culpamos y nos condenamos y nos automachacamos con cosas. Pero cuando Dios te ve a ti y cuando Dios me ve a mí, nos ve en Cristo, nos ve maravillosamente bien. Y esto puede sonar raro, pero toda persona que ha expresado su fe en Jesús, toda persona que ha expresado su confianza en Jesús y toda persona que ha abierto su corazón a Jesús, ¿cierto? Cuando Dios te ve, ve a Jesús en ti. Y por eso que nos llama santos, amados, hijos, que ahora somos parte de su familia, porque Él nos ha creado para su gloria. Tú y yo, nuestra existencia tiene que ver con la gloria de Dios. Nos reserva como nos cuidó y nos reservó como lo máximo de esta creación. Y esto no tiene que ver para aumentar nuestro ego, no. Simplemente es que cuando Dios terminó de crear todo, dijo, aquí falta algo. Y tomó tierra, hizo barro y le dio vida. Le dio aliento, sopló aliento divino en esa creación. El libro de Eclesiastés dice que Dios, ¿cierto?, puso eternidad en el corazón del ser humano. Entonces es tan importante entender que tú y yo hemos sido creados para la gloria de Dios. Hemos sido creados para eso y por lo tanto no tengo que vivir en temor porque Dios se ha comprometido a cuidar mi vida como un buen pastor. Porque Dios siempre está trabajando en favor nuestro y porque sabemos que hemos sido creados para Él. O sea, el propósito del ser humano y el propósito de toda persona es tener el objetivo, la finalidad de relacionarse con este Dios maravilloso. Hay una declaración que se llama una declaración doctrinal, que es la declaración de Westminster, ¿ya? Y dice que el ser humano existe para la gloria de Dios y para el disfrute de Dios. O sea, tú y yo hemos sido creados para relacionarnos con Dios, para su gloria, pero también para disfrutar de su presencia mutua, donde Él disfruta de tu presencia, pero donde también nosotros disfrutamos de su presencia. Y yo lo encuentro maravilloso y lo encuentro grandioso. El hecho de que, porque Dios no estaba obligado a hacer esto, pero Él le plació hacerlo así. Él determinó que de alguna forma tú y yo existiéramos para relacionarnos con Él. Por eso que este viejo dicho que nuestro corazón tiene una necesidad y le falta una parte y esa parte tiene una forma de Dios. Es porque Dios es lo que viene a llenar el corazón del ser humano. No necesitamos vivir en temor. La verdad que no necesitamos vivir en la inseguridad y en los temores. ¿Por qué? Porque Dios cuida de nuestras vidas como un buen pastor. Porque Él siempre está trabajando de alguna forma en nuestras vidas. Y porque hemos sido creados para relacionarnos con Él.
Hemos sido creados para poder experimentar su presencia. Y hemos sido creados, mira, aunque suena como loco tal vez, pero hemos sido creados para el disfrute de Dios. Dios disfruta cuando tú te acercas a relacionarte con Él. Es un disfrute para Dios, así como es un disfrute para nosotros cuando adoramos y exaltamos a Dios. También es un disfrute cuando Dios escucha a sus hijos, a su familia, a su pueblo, adorarle y exaltarle. Es un disfrute para Dios cuando tú vas al trono de la gracia y abres tu corazón y le dices, Padre, esto es lo que me ocurre. Es un disfrute para Él cuando tú vas y le dices, esto es lo que necesito. Es un disfrute para Él. Hemos sido creados para que podamos disfrutarnos mutuamente con Dios. Por eso que Jesús disfrutaba estos tiempos y dice que se levantaba temprano en la mañana cuando aún estaba oscuro. Jesús se levantaba a tener este tiempo personal con Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 9, versículo 23, dice, como pregunta, en signo de interrogación, dice que si lo hizo para dar a conocer su gloriosa riqueza a los que eran objetos de su misericordia, y a quienes de antemano preparó para su gloria. Está hablando del faraón, etcétera, de lo que Dios hizo a favor del pueblo de Israel. Pero dice dos cosas aquí, mira, dice que Él creó a su pueblo como el objeto de su misericordia. O sea, tú y yo, hoy día que somos el Israel espiritual, somos la familia de Dios, tú eres el objeto de la misericordia de Dios. Y a la vez dice que nos preparó de antemano para su gloria. Que Él nos creó para Él y que hoy día Él disfruta de tu presencia. Nos creó para su gloria y somos el objeto de su misericordia. No es que Dios se reserve su misericordia. No es que Dios se reserve para Él su gracia y diga, no, solo para mí o se la voy a dar a solo a los que se la merecen. Dios no es así. Sino que cada vez que tú necesitas algo, puedes ir con confianza a la presencia de Dios. Puedes entrar con confianza porque Él, como el Padre amoroso, como este Padre del Hijo pródigo, siempre va a tener los brazos abiertos para ti, para que tú puedas recibir lo que tú necesites. Por eso, ¿qué necesitas esta mañana? Esperanza, perdón, sanidad, restauración. El Padre está ahí para suplir esas necesidades. El libro de Santiago dice, ustedes no tienen porque no piden, porque no vamos al Padre. Jesús en un momento dice, el que pide se le dará. Entonces es tan importante que podamos entender a veces nuestro sentido de indignidad, a veces nuestro sentido de mirarnos a nosotros y nos miramos mal. Entonces decimos, ¿qué Dios me va a escuchar a mí? Pues mira, si yo hago esto, pienso esto, me pasa esto. Y a veces nos miramos indignamente. Y eso es una mala visión de uno mismo. Porque al final, tú y yo que hemos confiado en Jesús, cuando Dios te ve a Jesús en ti. Y nos ve justos, santos, nos ve en un punto de bienestar con Dios. La culpabilidad y la condenación no vienen de Dios. Dios no es el que culpa, Dios no es el que condena. Es el diablo el que condena. Y por eso que aquí hay que entender con claridad que cuando nosotros hablamos de la gracia es algo que recibimos que no merecemos, que no lo pagamos, que no lo compramos, que no, por mucho esfuerzo, el máximo esfuerzo que hagamos en favor de Dios, nunca vamos a merecer su gracia. Porque su gracia solamente se obtiene mediante la fe en Jesús. Y cuando tú expresas tu fe en Jesús, tú entras en esta relación de gracia y de bondad con Dios maravillosa, inigualable y que está siempre dispuesta para nosotros. Por eso no necesitamos vivir en temor. Dios va a cuidar nuestras vidas como un buen pastor. Dios siempre va a estar ahí trabajando en favor nuestro, ya sea perdonándonos, sanándonos, proveyéndonos, etc. Pero también entendiendo que Dios nos ha creado para su gloria, nos ha creado para tener una relación con Él. En el libro de Hechos, en el capítulo 7 y versículo 55, dice lo siguiente. ¿Se acuerdan de la historia de Esteban?
Esteban, este predicador del reino, este predicador, ¿cierto? Que Pablo lo andaba persiguiendo, o Saulo en ese tiempo, y cuando lo tomaron preso lo apedrearon. Lo apedrearon. Pero mira lo que pasa aquí. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces Esteban lo que hizo de una manera maravillosa, en una situación altamente compleja, era una situación de vida o muerte, era una situación de muerte. Pero él no se desesperó en la situación. Él no se puso loco en esa situación, simplemente miró al cielo. Y el Espíritu de Dios vino sobre él y le permitió ver la gloria de Dios. Le permitió ver aquello donde él iba, le permitió ver aquello que él podía experimentar. Y vio a Jesús ahí. Y dijo, lo que pase aquí es nada en comparación con lo que ocurre allá. Por eso el apóstol Pablo en un momento también dijo, para mí el morir es ganancia. Y esto suena como loco en un tiempo como esto. Esto suena como bien alterado en un tiempo así como de pandemia. Pero tenemos que entender que la gloria de Dios, esa presencia de Dios, esa eternidad con Dios, supera en gran manera lo que tú y yo vivimos en este lugar. Aquí estamos de pasada, ya sean 80, 90, 100 años, lo que sean, ¿ya? Pero nuestra vida real, nuestra vida concreta, nuestra vida eterna, nuestra vida abundante, completamente abundante, va a ser cuando estemos en la eternidad con Dios. A veces nosotros queremos tener el cielo acá y a veces nosotros queremos experimentar el cielo aquí en esta tierra, pero la verdad es que Jesús dijo, vamos a tener aflicción y vamos a tener problemas acá. Pero va a venir el día en que vamos a poder experimentar la eternidad con Dios. Y va a venir el día en que vamos a poder vivir en forma concreta lo que hoy día aquí lo hacemos por fe. ¿Ya? Porque necesitamos esta fe aquí, pero cuando estemos allá, vamos a vivirlo, vamos a experimentarlo. Por eso no necesitamos tener temor. ¿Por qué no necesitamos tener temor? O reenfocar los temores. Cuando vengan los temores, las inseguridades, recuerda este versículo de Hebreo, puedes entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios para recibir, para obtener lo que tú necesites en ese momento. Dios es un buen pastor y Él va a cuidarnos. Dios siempre está trabajando en favor nuestro. Y Dios nos ha creado para su gloria. Él nos ha creado para una relación personal con Él. Por lo tanto, podemos confiar en que lo que Él está haciendo es un beneficio en favor de todos nosotros. ¿Se entiende? Entonces, rechazar los temores, echar fuera la inseguridad. En medio de lo que pueda estar viviendo, confía en Dios. Pon tus ojos en el Señor, aférrate a Él y dile, Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi pronto refugio en medio de toda aflicción, tú eres mi refugio, Dios, y en ti vamos a confiar. Entonces, entonces, ¿cuál debe ser mi actitud? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud para poder vivir bajo la gracia de Dios? O sea, lo primero que tenemos que entender que Jesús dijo, ustedes han recibido de gracia, han recibido de regalo, han recibido sin merecer algo, ustedes también tienen que entregar a otros eso. Entonces, ¿cómo hoy día yo vivo esta vida? ¿Cómo hoy día podemos vivir esta vida bajo la gracia de Dios, echando fuera nuestros temores? ¿Cómo podemos vivir esta vida de manera concreta con Dios? Número uno, nuestra actitud. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Uno es lo que Dios ha hecho. Es nuestro pastor. Él siempre va a estar trabajando en nuestro favor y nos ha creado para su gloria. Pero ¿cuál debe ser mi actitud? ¿Cuál debe ser tu actitud de vida hoy día? ¿Cómo yo tengo que vivir? ¿Cómo yo puedo vivir hoy día entonces esto? ¿Cuál debería ser mi actitud de vida? En Hebreos 12, versículo 28, dice lo siguiente. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. ¡Pum! Pero mira lo que añade después. Y dice, e inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada con un temor reverente. Entonces nuestra primera actitud tiene que ser una actitud de gratitud y adoración. Eso es lo que dice el autor del libro de Hebreo.
que podamos tener gratitud, que seamos agradecidos y que esta gratitud nos motive para adorar a Dios. O sea, la primera actitud que yo debo tener cada día es una actitud de agradecimiento. Gracias a Dios por la vida, gracias a Dios porque tú estás con nosotros, gracias a Dios porque en ti hay esperanza, gracias a Dios porque en ti hay seguridad. Y eso nos lleva a la adoración, Señor, y te exaltamos porque tú eres Dios y eres Rey, y eres soberano sobre toda la creación, y eres soberano sobre todo lo que hay y sobre todo lo que existe. Entonces, cuando vamos entendiendo cuál debe ser la actitud de vida, porque entendemos que al final las actitudes expresan lo que nosotros creemos. Al final nuestra actitud expresa nuestra forma de pensar y de ver la vida, el cómo tú enfrentas esto. Y lo primero que podemos experimentar o expresar nosotros en el libro de Hebreos es eso. Que estemos, ahora que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Gracias a Dios porque tenemos un techo, tenemos cama, tenemos ropa, tenemos comida, tenemos un té calientito. Gracias a Dios porque tú has protegido mi vida. Gracias a Dios porque tú has cuidado mi familia. Gracias. Y tener la actitud de gratitud. Ser agradecido. Y a veces nosotros somos agradecidos cuando vienen las grandes cosas. Y se nos olvida ser agradecido por los detalles de la vida. Ser agradecido. Y dice aquí después, y esta gratitud, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios. Entonces, ¿cuál tiene que ser mi actitud de vida? Nuestra actitud de vida, nuestra actitud debe ser de gratitud y adoración. Así. Ser agradecidos de Dios y adorar a Dios. Alabar a Dios, cantar a Dios, poder exaltar a Dios. En medio de la situación que podamos estar viviendo o pasando, podamos exaltar a Dios. En 2 Corintios 9, ¿cierto? En 2 Corintios capítulo 9, versículo 11, dice lo siguiente. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que en medio de la generosidad de ustedes resulten acciones de gracias a Dios. Nosotros podemos ser agentes de gratitud. La generosidad, ojo, que no tiene que ver con los montos, y eso hemos hablado mucho de esto lo hemos conversado, porque la generosidad dice que cuando tú y yo somos generosos con otras personas, o somos generosos, no sé, con la iglesia, con otros, somos generosos, somos agentes de bendición, esto genera en la otra persona gratitud. Y nosotros tenemos que canalizar esa gratitud a Dios. Por eso dice, ustedes que han sido enriquecidos en todo, sean generosos. Y que por medio de esta generosidad resulte en acciones de gracias para Dios. ¿Cuál es la actitud que tú y yo debemos tener? Gratitud. Gracias a Dios por este día. Gracias a Dios por tus cuidados. Gracias a Dios porque tú has protegido mi familia y has protegido a cada uno de nosotros y has proveído para nosotros. Por lo tanto, te voy a adorar, te voy a alabar, te voy a cantar y podemos exaltar el nombre de Dios juntos. Por eso que la actitud que cada uno tiene, de alguna manera manifiesta lo que pasa en nuestro interior. No necesitamos caminar en incertidumbre, ni necesitamos caminar en inseguridades. ¿Vamos a experimentarlo? Sí. ¿Nos va a pasar? Sí. Pero cuando venga la inseguridad, cuando venga la incertidumbre, cuando vengan los temores, nosotros tenemos que canalizarlos y decir, no, pues, Dios es mi pastor, Él me va a cuidar. No, pues Dios siempre está trabajando en mi vida. No, pues hemos sido creados para relacionarnos con Dios. Por lo tanto, mi actitud de vida debe ser una actitud de gratitud y de adoración. ¿Cómo vivir esta vida? Agradecido. Gracias Dios. Gracias Dios. Porque tú, lo primero, como decía el rey David, gracias a Dios porque tú eres mi Dios y no estoy solo o no estás sola. Tal vez tú donde estás ahora, no sé, en la casa, en el trabajo, donde sea que estés, Dios está ahí contigo. Y esto es una cuestión maravillosa porque esto tiene que ver con que Dios envuelve todo y Dios está allá contigo. Todo de Dios está en todas partes.
Y eso habla de la omnipresencia de Dios. Yo no puedo decir, pero está en la China, está en Rusia, está aquí, ¿dónde? Envuelve. Dice la Biblia que va a llegar el día en que toda la gloria de Dios va a envolver el mundo, la presencia de Dios. Por eso donde tú estás puedes experimentar la paz de Dios. Donde tú estás puedes experimentar el amor de Dios, puedes experimentar la gracia de Dios. ¿Cómo vivir esta vida? Primero, gratitud y adoración. Segundo punto de cómo vivir esta vida, en Efesios 4, versículo 32, dice lo siguiente. Más bien, dice el apóstol Pablo, dice, más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Entonces, mi segunda actitud de vida es ser bondadoso y compasivo con los demás. Poder ser Jesús a otros. O sea, cuando Jesús caminó en esta tierra, fue un agente de amor, de compasión, de bondad y de gracia para todos. Para todo el que llegó a Jesús, Jesús siempre tuvo una respuesta de bondad y de compasión. Él fue duro con los religiosos, con aquellos que buscaban de alguna forma tergiversar el amor de Dios y tergiversar a Dios. Pero cuando tú vas a la actitud de Jesús con la gente, fue siempre una actitud de bondad y de compasión, de amor, de gracia y de misericordia. Entonces, ¿cómo tú estás viviendo hoy día? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es nuestra actitud para con los demás? El llamado de la palabra es que podamos ser Jesús a otros. Es que tú puedas ser Cristo para los demás. Y no es que vamos a ir a la cruz y vamos a morir como Él, pero que nuestra actitud de vida sea una actitud de bondad, de compasión y de perdón, de aceptación. De poder amar al otro no porque me cae bien, de poder amar al otro no porque de alguna manera el otro me hizo un favor, entonces no. Simplemente amar al otro porque Dios lo ama así como es también. ¿Me entienden? ¿Cómo podemos vivir esta vida entonces? De tal forma que podamos vivir en esta seguridad. Lo primero es gratitud y adoración, pero lo segundo es nuestra actitud hacia los demás. O sea, Jesús con claridad, cuando le pidieron que resumiera esta idea del cristianismo, que en ese momento era algo novedoso, él dijo, mira, es muy simple, ama a Dios, pero también ama a tu prójimo o ama a los demás como a ti mismo. O sea, la ley del amor, es esta ley que envuelve una relación con Dios, con los demás y conmigo mismo. Aún contigo, ¿cómo te tratas a ti mismo? Tú mismo, ¿cómo te tratas a ti mismo? A lo mejor te maltratas y te mira a ti y dice, pucha, yo nunca hago nada bueno, pucha, yo tengo problemas con todo. ¿Cómo te tratas a ti mismo o a ti misma? Es tan importante esto, que puedas aprender a ser bondadoso o bondadosa contigo, que puedas aprender a expresar compasión contigo y puedas aprender a expresar amor, gracia y bondad, misericordia y perdón hacia ti también. Dios no te culpa. De hecho, todo lo contrario, la Biblia dice que cuando nosotros hemos cometido errores o pecados, podemos ir ante Dios y vamos a confesar nuestro pecado y Dios va a perdonarnos. Pero muchas veces nosotros nos mantenemos culpándonos de situaciones y nos mantenemos como maltratando, un automaltrato. Y Dios no es así. Dios te ama profundamente y nos llama a ser bondadosos, compasivos y perdonadores con los demás, partiendo por nosotros mismos. ¿Cómo te tratas a ti mismo? Piensa en esto. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículos 7 al 10, dice lo siguiente. No se engañen, dice el apóstol Pablo, no se engañen, porque Dios no puede ser burlado. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza también cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. Por lo tanto, dice, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de ser bondadosos, no nos cansemos de ser compasivos, no nos cansemos de dar gracia, amor, misericordia, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos.
Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien con todos y en especial con los de la familia de la fe. Entonces el apóstol Pablo nos llama y nos dice, oye, mira, todo lo que tú siembras vas a cosechar. Por lo tanto, el otro lado, cuando yo trato mal al otro, cuando yo desprecio a los demás, cuando yo no valoro a los otros demás o me auto maltrato a mí, voy a cosechar esas cosas. Pero cuando yo comienzo a sembrar, por eso dice, no se cansen de sembrar amor, compasión, bondad, misericordia, gracia, no se cansen de sembrar esto, porque en algún momento van a cosechar también eso. Amigos que permanecen o personas que permanecen a nuestro alrededor por muchos años, muchas veces no es tan solo porque se fueron, sino que también hubo una mala siembra ahí. ¿Cachai? Por eso que el apóstol Pablo nos llama y dice, sean compasivos, misericordiosos, perdonen como Dios los ha perdonado y caminen con otros como Dios camina con ustedes. O sea, el llamado de Jesús para cada uno de nosotros es el mismo llamado a vivir como Él vivió. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud de vida? Primero, gratitud y adoración. Gracias, Dios. Gratitud. Que lo primero que salga de nuestros labios sea gratitud y alabanza a Dios. Número 2, compasión, gracia, misericordia, bondad para con los demás. El cómo tú tratas a otros muestra mucho lo que hay en el corazón, el cómo tú te relacionas con otros. Habla mucho, la verdad que habla mucho. Por eso que es tan importante cómo Jesús resumió esto. Ama al otro como te ama a ti mismo. Si yo tengo problemas conmigo mismo, si yo me automaltrato, obviamente voy a hacer eso mismo con otros, en un grado mayor o menor, pero es la forma en cómo me voy a relacionar con otros. Pero cuando yo me he dado gracia, cuando yo me he dado compasión y me otorgo compasión, amor y bondad a mí, también voy a poder hacerlo con otros. Dios no te culpa, Dios no te condena, Dios no está aquí para condenarte. O sea, Jesús dijo, yo no he venido al mundo a condenar al mundo, yo he venido al mundo para salvar al mundo. Yo no estoy aquí para condenarlos, estoy aquí para ayudarles. ¿Te das cuenta? Entonces, nuestra actitud de vida es sumamente importante porque va a mostrar a Jesús a los demás. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? No necesitamos vivir bajo temor. El Salmo 121 nos dice que Dios siempre va a cuidarnos de noche, de día, estemos en la casa, en el camino, donde sea que estemos. Dios va a cuidarnos, por lo tanto no tengo que vivir en los temores, en las inseguridades. ¿Vamos a experimentarlos? Claro que sí los vamos a experimentar, pero nosotros tenemos que tomar esta inseguridad, tomar estos temores y enfocarlos hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a cuidar nuestras vidas, porque Dios está siempre trabajando en cada uno de nosotros. Y Él nos ha creado para su gloria, para que tú y yo podamos relacionarnos con Él constantemente. Por lo tanto, ¿cuál tiene que ser mi actitud? Gratitud y adoración. Gratitud y alabanza. Pero 2, así como Dios se relaciona conmigo, yo también tengo que relacionarme con otros. Yo también tengo que otorgar gracia, bondad y misericordia a los demás. Una tercera actitud que necesitamos tener en esta vida, en 1 Corintios 10, versículo 31, dice, en conclusión, un poquito de café. El apóstol Pablo viene y dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, dice, háganlo todo para la gloria de Dios. Esta es la tercera actitud de vida. ¿Cómo tenemos que vivir? Vivir para la gloria de Dios. Así de simple. Vivir para que Dios sea exaltado. Vivir para que Dios sea engrandecido. Vivir para que no salgamos nosotros engrandecidos, sino que salga Dios engrandecido. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, todo lo que sirvamos, en el trabajo, en la casa, todo lo que tú haces, que Dios pueda ser exaltado en eso. Por eso el apóstol Pablo dice, mira, en resumen, en conclusión, todo lo que tú hagas, que sea para la gloria de Dios. Interesante, porque lo que hagamos, el trabajo, cuando tú estás en el trabajo, si estás en el trabajo ahora, no es algo que estamos trabajando para el jefe. Si bien es cierto, tenemos un jefe, pero trabajamos para la gloria de Dios.
Si servimos en algo, servimos para la gloria de Dios. Si somos padres, somos esposos, somos esposas, donde tú estás, somos para la gloria de Dios. Por eso que el apóstol Pablo también escribió en el libro de Romanos, porque todas las cosas, dice, proceden de Él y existen por Él y para Él. Porque para Él sea la gloria por siempre. O sea, el apóstol Pablo vino y englobó todo, y metió todo y dijo, todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo que vivimos, para lo que existimos, somos padres, somos esposos, somos hermanos, somos hijos, somos trabajadores, somos estudiantes, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, que sea para la gloria de Dios. Yo encuentro maravilloso. Porque no se trata de nosotros, ¿te das cuenta? Y eso es la gracia. Eso es la gracia de la gracia, que no es para nosotros, es para Dios. Pone siempre los ojos en Dios, pone siempre los ojos en Él. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. En Él se inicia todo y en Él termina todo. Y todo lo que existe, aquí leemos en Romanos 11:36, porque todas las cosas vienen de Él. Y existen por Él y existen para Él. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, por lo tanto, a Él sea la gloria nomás. Por eso cuando nosotros nos miramos y decimos, no, pues, si yo me esforcé, yo trabajé, y es verdad, tal vez te esforzaste y tal vez trabajaste, pero al final es porque Dios te ha dado las habilidades, las capacidades, y te ha dado las posibilidades, te ha dado la fuerza, te ha dado la energía para poder surgir y salir adelante en todo lo que tú estás haciendo y en todo lo que tú haces. ¿Te das cuenta? Se trata de Dios. Si bien es cierto, tú le pones tu parte, obviamente que le pones tu parte, obviamente que le pones tu empuje, obviamente que le pones tu esfuerzo, obviamente. Pero es porque Dios te renueva la fuerza. Es porque Dios te perdona, es porque Dios te anima, es porque Dios te da el aliento de vida, es porque Dios te permite vivir un nuevo día, es porque todo es para Dios. Entonces, sea todo lo que vivamos, sea todo lo que hagamos, para la gloria de Dios. En Romanos 14, ¿cierto? Versículo 8 dice lo siguiente: si vivimos, para el Señor vivimos. ¡Pum! Y si morimos, para el Señor morimos también. ¡Pum! Por lo tanto, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Somos del Señor. ¿Te das cuenta? Toda esta vida, ya sea que estamos viviendo con mucho, con poco, en abundancia, en escasez, donde sea que estemos, podemos decir, yo estoy viviendo, todo lo que yo hago es para su gloria. No es para agradar personas, si bien es cierto, caminamos con gente y andamos con personas, y es sumamente importante estar bien con los demás, como lo leíamos recién. Ser bondadosos, compasivos, con tu jefe, con el jefe que anda ahí chicoteando. Ser bondadoso, compasivo. Pero también todo lo que hacemos, una tercera actitud de vida, tiene que ser que todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, que sea para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud de vida? Gratitud y adoración. Somos agradecidos por, gracias a Dios. Bondadosos, compasivos, misericordiosos, con todos los demás, no solamente con algunos o con los que nos hacen favor, con todos. Y tercero, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que trabajamos, que sea para la gloria de Dios. Para ir terminando, en 2 Timoteo 1, versículo 9, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Todo tiene que ver, no sé si mira, yo quiero que leas o escuches este versículo, porque todo tiene que ver con Dios. Todo tiene que ver con Dios. Dice, pues Dios nos salvó, nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, no por lo que yo hago, no hago, dejo de hacer, no se trata de nuestras obras, sino por su propia determinación. Eso significa por su propia voluntad y gracia. Él tomó una decisión. Dios tomó una decisión de relacionarse contigo y conmigo, no por lo que tú haces o por lo que yo hago, sino que por su propia gracia. Y esa gracia es recibir algo que no merecemos. Y nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo de todos los tiempos. Dios siempre le ha placido y ha querido relacionarse por medio de la gracia con nosotros.
Por eso que cuando partimos hablando de esto, hace ya 3 semanas, increíble, hoy es el vivo 9, pero hace 3 semanas partimos hablando y dijimos, en Juan 1, versículo 17 dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hoy día la ley, lo único que nos mostró, lo único que muestra la ley es la imposibilidad del ser humano para acercarse a Dios. Por eso que vino la gracia y vino la verdad, para mostrarnos esta verdad y decir, el ser humano no tiene la capacidad en sí mismo de acercarse a Dios. Y por eso Dios envió a su Hijo, para establecer un puente en el cual tú y yo hoy día podemos acercarnos a Dios con libertad por medio de Jesús. Por eso creemos en nuestra seguridad y por eso podemos experimentar seguridad de vida y seguridad de salvación y seguridad de vida eterna. Porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Dice que Él nos llamó no por nuestras propias obras, sino por su propia por su propia voluntad y por su propia gracia. Se trata de Él. No necesitamos vivir en temores e incertidumbre. Vamos a experimentarlos porque somos seres humanos. Pero cuando vengan, yo quiero aconsejarte esto, mira, cuando vengan los temores, cuando vengan las inseguridades, cuando mires al futuro, con todo lo malo que están hablando en las noticias y todo cuando mires al futuro y decir, no, está todo mal, no hay pega, no hay plata, no hay nada, no hay nada. Tú puedes tomar esa inseguridad y decir, no, Dios es mi pastor, por lo tanto nada me va a faltar. Él siempre está trabajando en cada uno de nosotros. Y yo he sido creado para su gloria. Soy una creación especial de Dios. Por lo tanto, a Él se place en relacionarse conmigo. Así es, amigos y amigas. Entonces, animarte a este proceso. Animarte. Hoy día vamos a terminar este Vivo la Gracia. Y el lunes vamos a volver. No es que se acaban estos programas. Pero el lunes vamos a volver. Pero es tan importante aprender a vivir bajo la gracia de Dios. Y si no los viste todos, repásalo. Están todos acá. Lo bueno de esto es que queda todo grabado aquí. ¿Ya? Entonces, si tú vas hacia abajo en este Facebook, te vas a encontrar con los otros 8, con este 9, y puedes ir aprendiendo cómo vivir en la gracia de Dios, para poder ser transformado. Yo encuentro, si hay algo que Dios me ha hablado, ha sido dos cosas. Una, la importancia del proceso de la transformación de la mente. De cuando Dios dice, sean transformados por sus pensamientos. Pero ¿cómo cambio mis pensamientos? Por medio de su palabra. Tus pensamientos van a ser cambiados por medio de su palabra. Entonces, cuando yo miro la vida y veo la incertidumbre y veo la inseguridad que tanto se habla hoy día, yo puedo poner la palabra de Dios y decir, no, Dios va a cuidar nuestras vidas. Y algo irracional, tal vez antinatural, tal vez antisocial, pero eso es por fe. Así que te invito allá donde tú estás, pues ya son las 10:10, te invito allá donde tú estás para que podamos hacer una oración juntos y podamos darle gracias a Dios por cómo Él ha sido con nosotros. ¿Oremos? Padre, te damos gracias esta mañana y gracias por tu gracia. Gracias por esta misericordia maravillosa, por esta bondad compasiva, por todo como tú te relacionas con cada uno de nosotros. Padre, y oramos esta mañana para que tú traigas sanidad sobre toda enfermedad. Partimos leyendo, Señor, que tú, Señor, siempre trabajas en nosotros para perdonarnos, para limpiarnos, para sanarnos, para restaurarnos, cubrirnos, etc. Y yo oro hoy día por mis amigos, mis amigas, por sus familias. Padre, en el nombre de Jesús, proclamamos sanidad sobre cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Padre, echamos fuera toda enfermedad, todo virus, toda alteración que podamos estar viviendo o pasando. Así que, Padre, en ti confiamos. Echamos fuera los temores, echamos fuera las inseguridades, echamos fuera, Padre, todo aquello que viene a robar, Señor, nuestro gozo en ti. Queremos tener una actitud de gratitud y adoración. Queremos tener una actitud de bondad y de compasión con los demás. Pero también, Dios, queremos de todo corazón vivir para tu gloria. Así que, Padre, te damos gracias. Bendice este día, bendice este fin de semana. Padre, bendice, Padre, los pasos que vienen ahora. Yo oro por Maipú, Dios. Oramos por nuestra comuna.
Señor, para que tu presencia pueda traer la sanidad que necesitamos. Señor, se viene este paso, esta fase 2 que le llaman, Señor, este lunes, donde se levanta la cuarentena. Ayúdanos, Padre, a seguir siendo, Padre, responsables con nuestra vida y con la vida de los demás. Confiamos en ti, pero también somos responsables. Así que, Padre, te pedimos, Señor, ayúdanos a ser sabios, Padre, y entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Te damos gracias, Padre, y yo bendigo a cada familia y a cada persona que está escuchando hoy. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos y amigas. Bueno, que Dios les bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Que disfruten este tiempo en familia este fin de semana. Un gran abrazo ahí a Ignacio, a Eli, ¿cierto? A Claudio Araya, a Nancy, ¿cierto? Por allá por el sur también. Nancy del Carmen, a todo ahí, a Carola también ahí en el sur. Un gran abrazo a cada uno de ustedes, a Judith, ¿cierto? A Jenny. Que Dios les bendiga, amigos. Y de todo corazón, que podamos ser sabios. Un gran abrazo, Leo. Un gran abrazo allá, Leo, desde... ¿Dónde está ahí? En Villarrica, ¿cierto? En Pucón, por esos lados. Pero un gran abrazo a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, que tengan un lindo fin de semana. Nos encontramos el lunes a las 9 de la mañana, con un nuevo tema acerca, en tu casa, con un nuevo tema, acerca de un tema bíblico que nos va a ayudar a crecer, a madurar y a poner nuestros ojos en Jesús. Amén. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Chao, chao.